Buenas noches y bienvenidos a Catholic Peekskill. Este programa es un show que toca todos los temas que relacionan a la Iglesia Católica y nuestra querida ciudad de Peekskill. Yo soy Padre John Higgins, párroco de la Iglesia de Asunción, y me siento mucha alegría tener a usted con nosotros esta noche. La ciudad de Peekskill siempre ha sido una ciudad de migrantes, desde su fundación como un centro pequeño de intercambio en el siglo XVII y después creciendo cada vez más otras olas de inmigración de otros países, Irlanda, Alemania, habían eslovaquinos y en los últimos años, los últimos 50 años de Puerto Rico y cubanos, pero ahora más que todo hay una ola de inmigración desde el país de Ecuador. Y muchos aspectos a nuestra ciudad toca de nuestra fe. Y por eso nos alegramos de tocar hoy noche la visita de un padre jesuita. Como todo el mundo sabe, nuestro nuevo Papa Francisco fue el Papa jesuita de Argentina, de antepasados italianos. Hoy noche tenemos el padre Hernán Paredes, un jesuita, se ordenó en el año 95. Originalmente es de Quito, Ecuador. Entró la sociedad de jesuitas en el año 82 y llegó a los Estados Unidos en 91. Todos los hispanos de la parroquia de Asunción lo conocen bien y lo quieren mucho por el hecho que es muy cariñoso y predica bien. Por eso es una gran alegría tener a usted aquí con nosotros. Bienvenido, Padre Hernán. Buenas noches, Padre John. Mucho gusto estar acá con usted. Gracias por estar. Tal vez, aunque muchos de nuestros feligreses lo conocerá a usted por verlo a usted en la Santa Misa, tal vez no sabrán de su familia, de sus orígenes de Quito. Cuéntenos un poquito de su familia. Un poquito, primero que vengo de una familia muy católica. Mi madre, mis abuelas, de gente que vivía en su fe. Mi padre, que tiene 88 años, es un hombre que va a la iglesia y reza mucho, reza por los sacerdotes. Y en ese contexto de familia católica, en 2 generaciones antes que mí, hubo 4 sacerdotes, wow. 2 jesuitas, un diocesano y un agustino. Entonces, en cierta manera, la vocación me viene por la familia. Vengo de una familia larga también, somos 8 hermanos, 6 varones y 2 mujeres, y soy el único sacerdote y religioso en mi generación. Ni en la generación de mi madre, ni en mi generación, ni en la siguiente generación ha habido otro sacerdote, pero en todo caso estoy muy contento de ser jesuita desde hace 31 años y sacerdote casi 18 años. Bueno, ¿y cómo es? ¿A qué edad sintió la primera vez tal vez un deseo o un sentido de vocación de ser un sacerdote? Yo diría que más o menos a los 15, 16 años, el sacerdote diocesano, tío abuelo mío, él le gustaba, era vicario general de la arquidiócesis de Quito y le tocaba viajar a los pequeños pueblos. Y a mí siempre me ha gustado viajar y me gusta viajar. Entonces le comencé a acompañar y vi la devoción de la gente, la sencillez de la gente, el cariño de la gente hacia los sacerdotes. Eso unido a que tenía que ayudar a mi madre en un restaurante familiar, me contribuyó a la vocación de vivir cerca de las personas, rodeado de las personas, y también la vocación a la educación. Y por eso no solo me hice jesuita, sino que me hice jesuita precisamente por estar con la gente, por ser sacerdote y por poder educar. Entonces no era únicamente una vocación sacerdotal, sino también precisamente a la sociedad de los jesuitas. Así es. ¿Cómo es? Tal vez nuestros televidentes no sabrán tanto de la distinción entre sacerdotes diocesanos o sacerdotes religiosos. ¿Cuál es la distinción?
Sacerdotes somos, por el Ministerio del Orden en la Iglesia, iguales, diocesanos o religiosos. Quizá lo que siempre yo hago la distinción un poco más gráfica, ayuda, es que los religiosos somos como una familia, donde tenemos unas normas comunes, un superior, un encargado de diversas aspectos y compartimos todo y vivimos y hacemos el apostolado en diversos sitios. Hay diversas comunidades religiosas valiosas como los padres franciscanos, que los ecuatorianos son muy cariñosos y queridos con la comunidad franciscana, que trabaja mucho con los pobres y en los santuarios. Los padres oblatos o los padres mercedarios, en fin, los jesuitas somos una comunidad fundada hace 500 años por San Ignacio de Loyola, un santo del norte de España, un santo que cambió su vida. No siempre fue santo, estuvo más bien, si cabe el término, tenía una vida mundana. Por esas circunstancias del destino de Dios, él es herido en Pamplona, y el momento que está herido le toca la convalecencia y no hay más libros que leer que la Biblia, la imitación de Cristo. Él se convierte, si cabe el término, cambia su vida y se decide a ser un soldado de Cristo. También hay que ponerle dentro el contexto de 5 siglos atrás. Por eso también una de las noticias que salió con el Padre Santo Padre, el Papa Francisco, es que es el primer jesuita en 500 años de nuestra orden, fundada por San Ignacio. Básicamente somos lo mismo, tenemos nuestro periodo de formación es un poquito más largo que el resto de comunidades, porque quieren que para San Ignacio la formación es una continua aprobación, quieren probarnos de que seamos capaces de seguir a Cristo y a Cristo crucificado. San Ignacio, de hecho, nos pide a los jesuitas en el mes de ejercicios que tenemos que hacer como novicios, que nos pongamos de rodillas frente a Cristo y le digamos qué he hecho por Cristo, qué hago por Cristo, qué debo hacer por Cristo. En eso el Papa Francisco es un gran ejemplo de jesuita, de su actuar jesuita, de sencillez, pero sobre todo centrado en la persona de Cristo. De hecho, San Ignacio no quiso que se llamaran los iñiguistas, seguidores de Ignacio o de su primitivo nombre, Íñigo, pero quiso que desde el principio fueran reconocidos como compañeros de Jesús. Somos los compañeros de Jesús. Y en una palabra que se cierra más pronto, jesuitas. Entonces, tal vez hablemos un momento acerca de la formación, porque entró en 82, se ordenó en 95, 13 años de formación. Sí. ¿Qué contienen estos años de formación? Bueno, ahí, en Latinoamérica, antes, por ahora también va cambiando la sociedad tan rápida. Y casi al terminar el high school, uno está obligado en Ecuador, en concreto, en elegir una carrera o una vocación. Entonces, básicamente a los 18 años tenía que elegir qué estudiar. No estaba del todo seguro por el sacerdocio, ya me gustaba. Entonces estudié un año solamente de college en Ecuador. Y por eso es que una vez que fui aceptado a los jesuitas, normalmente toda persona que ingresa a los jesuitas se le llama el novicio. Tiene que hacer 2 años de estudio, de oración, sobre todo una experiencia de oración espiritual, con un acompañante espiritual, el maestro novicios, y otra vez el caso del Papa Francisco, él fue 3 años maestro novicios, él acompañó a los jóvenes que se iniciaban en la vida religiosa. Al final de los 2 años del noviciado pasamos a hacer estudios de juniorado y filosofía, literatura y filosofía, o filosofía y letras.
Y otra vez ahí tuve el privilegio de hacerlo en el Colegio Máximo de San José, en San Miguel, en Argentina, donde el Santo Padre, el Papa Francisco en ese tiempo, el Padre Jorge Mario Bergoglio, era el jefe, el superior, el director espiritual. Entonces, trabajamos esos 4 años, que básicamente a nivel de los Estados Unidos sería el college, completar el college, y luego, para probarnos, formación es probación nuevamente, nos mandan a un high school, a un colegio, a trabajar, a estar ahí, o también ahora alguna parroquia, pero básicamente es un colegio donde uno tiene que dar lo que ha recibido. San Pedro Canicio, otro gran santo jesuita, decía que nadie da lo que no ha recibido. Entonces, si hemos recibido, tenemos que darlo, y tenemos que darlo en el día a día a las generaciones más jóvenes. Una vez que se completa ese ciclo de 3 años de trabajo que le llamamos magisterio en colegios, el jesuita es llamado a la teología, que es básicamente lo mismo que tiene estudios que tiene un sacerdote diocesano. Y hacemos normalmente 4 años de estudios de teología, y luego normalmente también una carrera. En el caso mío, a mí me tocó hacer los estudios de teología aquí en los Estados Unidos, en Weston School of Theology, en Cambridge, en Massachusetts, y luego hice el último año, ya siendo diácono ordenado aquí en Estados Unidos, unos estudios de educación en Boston College. Entonces, y de ahí sí, ordenación, y por eso me llevó 13 años. 13 años, gracias. Hablemos un poquito más, no me puedo resistir de hablar un poquito más de nuestro nuevo Papa, Papa Francisco, porque estaba algunos años con él, como él era superior del colegio, digamos así. Cuéntenos de cómo era su personalidad en aquel entonces, o lo que vemos a él ahora de Roma como Papa, ¿era lo que experimentaba usted en esta parte de su formación? Sí, ciertamente para mí no lo puedo llamar el Papa, sino Jorge Mario. Jorge no ha cambiado de lo que le conocí hace 28 años atrás hasta el día de hoy. Es la misma persona, es el hombre que se da, el hombre cariñoso, el hombre que te cuida, el hombre que hace oración y que quiere que tú seas un hombre de oración, el hombre que te enseña con el ejemplo. Es un hombre sencillo, un hombre que le gusta cocinar, pues vamos a decir unas cosas sencillas, y como buen hijo de italianos cocina muy bien la pasta, ahí una sopa de tortellini soup es muy buena, pero sobre todo al ser argentino, ya más criollo, los asaditos, mucha carne. Pero él es un hombre sencillo, un hombre de comunidad, diríamos, que le gusta vivir acompañado, y eso es lo que hace ahora también ahí en una de sus elecciones personales fue continuar viviendo en la casa Santa Marta. ¿Para qué? Para estar rodeada de la gente. Y también es una frase que lo hemos rescatado, él quiere que los pastores huelan a sus ovejas, que tengan el sabor de las ovejas, no nos quiere ahí apartados o lejanos. Y él ha sido así siempre. Cuando era párroco, cuando era mi superior, a la vez era párroco de la parroquia. ¿A la vez? A la vez, al mismo tiempo, y el párroco fundador de la parroquia San José. Y una parroquia que era la mitad de la diócesis era nueva también en ese momento. Pero le tocó a él construir varias capillas, le tocó, pero más que construir las capillas, que las hizo con la ayuda de jesuitas de Alemania y de Estados Unidos y de España, pero él construyó la comunidad viva. En cada capilla la dedicaba a un santo, que se iba a los santos mártires rioplatenses, una a San Alonso Rodríguez, otra un santo hermano. O sea, siempre le ha buscado la humildad, no ha buscado ahí a los que están más arriba, sino siempre
entregarse al más sencillo. Se preocupaba de que nosotros, los escolares, saliéramos los fines de semana, el sábado por la tarde, y cuando regresábamos nos miraba ahí a los pies a ver si es que realmente nos habíamos ensuciado los pies. Otra vez el pastor con olor a oveja tiene que estar en medio de sus ovejas. Se preocupaba de que los niños y las niñas tuvieran su catequesis, que hubiera bastantes catequistas, de que les tratáramos bien a los niños, de que los niños jugaran, de que los niños fueran de campamento, de que los niños crecieran sanamente. Un padre, un pastor para todos. Fantástico. Tal vez todo el mundo se asusta a ver a él con nuevo Papa, como algunas anécdotas que se transmitieron a nosotros, cómo llegó al Vaticano en el bus con los obispos sin el Papa móvil, o otras anécdotas así. ¿Tiene algunas otras anécdotas de su tiempo con él ahí en Argentina? Él, si me acuerdo, una vez él es un hombre que cree mucho en la divina providencia. Y una vez estaba confesando en el colegio del Salvador, que queda en plena microcentro de la ciudad de Buenos Aires, que una ciudad muy bonita. Él mismo es Monseñor, el Papa Francisco, es del barrio porteño de Flores. Y el colegio básicamente para clase media alta. Y él estaba un día confesando y llega una persona y se confiesa con él y le dice que no tenía para comer y que no tenía cómo mantener a sus hijos, que estaba desesperado. Él le manda a rezar al Santísimo, le dice: reza al Santísimo, Dios proveerá. Después viene un rico y le dice que él quería ayudar de alguna manera, que sí, cómo podía ayudar. Le dice: pues ayuda al pobre. Sale el rico, el pobre había terminado de rezar, y se pone ahí adelante a pedir, y el rico le da el dinero. O sea, ahí la providencia andando ahí, o sea, inmediatamente. Es un hombre que cree y que le gustaba predicar mucho, y bueno, por eso predica también todos los días. Y si algo he aprendido también, y me gusta la predicación, las grandes predicaciones que él tenía, sobre todo el amor y la devoción a San José, a Santa Teresa, Santa Teresita. Un hombre que le gusta mucho la música también, las óperas o las zarzuelas. Entonces, con él, gracias a él y a la bondad de su familia, que siempre les ha gustado la zarzuela, teníamos un palco en el teatro de la ópera, el Teatro Colón de Buenos Aires. Y, entonces, y escuchábamos, y entonces ahí aprendí casi de memoria la Traviata o Carmen, las diversas óperas. Y él le gustaba, pero gustaba que los otros también nos enjugáramos, nos metiéramos en la cultura. Y por otro lado, a veces de la zarzuela también agarraba unas líneas e inmediatamente las aplicaba a la vida diaria. Entonces, como escritura, casi. Escritura, claro, sí, un hombre. Y por otro lado, de austeridad también él decía que para que fuéramos buenos jesuitas, para que nos fuera bien en los estudios, se necesitaba dos cosas: una silla dura y un buen cuerpo que la resista. Entonces, con eso evidentemente teníamos, y sí, para mí los años de Argentina con Bergoglio eran los años quizá de más pobreza. Nunca he sido más pobre ahí que en esos años en Argentina, pero también de más alegría, de más intensidad espiritual y más amor. ¿Qué pensaba cuando Papa Benedicto XVI se jubiló y había la elección? ¿Pensaba usted que iba a ser nombrado o elegido Papa Cardenal Jorge Mario Bergoglio? No, pero hace
8 años ciertamente, cuando el Papa Benedicto fue elegido, yo sí tenía las esperanzas de que Jorge Mario hubiera sido elegido. El año pasado, cuando le visité en la oficina, en el arzobispal del cardenal Bergoglio en Buenos Aires, el rato que él se levantó para despedirse, un poco ya le costaba levantarse. Y en mi cabeza me vino ahí, qué pena ir a la iglesia no haberle tenido como papa. Ciertamente yo no estaba poniendo mi confianza en la providencia, ni en la posible renuncia Increíble. del Papa Benedicto. Wow. Y entonces, ¿cómo fue su reacción al escuchar la noticia de que fue nombrado? No sé si vio por video. No, mea culpa, mi culpa. Estaba yo ese día pasé yo en el centro de Manhattan con mis alumnos de Loyola School, los freshmen, los de grado 9, dicen en Colombia, tercer curso en Ecuador. Estábamos en el teatro, en Broadway, en un show de Broadway, y en el medio del show, del musical, un alumno dice, Padre Hernán, ya tenemos papa. Le digo, ¿y quién es? Entonces intenta pronunciar el nombre. Yo le quito el iPhone y leo Jorge Mario Bergoglio. En ese momento me senté y se me cayeron, como casi en este momento, las lágrimas de la emoción, del cariño y del respeto. Ya, pero después vio cómo llegó a la logia se llama, se vio como asustado ahí, como casi atónico de emoción o de sorpresa. ¿Era así? Sí, ciertamente que estaba, y conociéndolo personalmente, estaba preocupado, qué es lo que se le venía encima, pero a la vez, como es un hombre sencillo, es lo que hizo y lo que hace siempre en los emails que me ha mandado, y un email que me mandó ya siendo papa, siempre pide las oraciones. Entonces no me sorprendía que es el mismo hombre que siempre confiesa el poder de la oración de la gente sencilla y cree en el poder de la oración. Ya, entonces sí tal vez era nervioso en los primeros momentos, pero sí. desde ahí en adelante se ve muy cómodo como papa, hace lo que le parece oportuno, lo que le parece correcto, y por eso ha captado el corazón del mundo, me parece. Así es, así es. La semana pasada estuvo en una reunión informal con alumnos de los colegios jesuitas de Italia, y permitió que los chicos y las chicas le hicieran sus preguntas, y él también ahí contestaba con mucha fluidez, como siempre ha sido así. Maestro, él fue maestro 3 años, igual que la mayoría de jesuitas en el colegio Santa Fe, la Inmaculada de la ciudad de Santa Fe en Argentina. Después ya fue maestro de oficios, pero poco ejerció la cátedra, así que pero siempre ha estado en contacto con la gente. Es un pastor y eso es lo que quería la iglesia, lo que necesitábamos, y así es como está revitalizando a la iglesia. Sí, sí, por casualidad vi también esta entrevista con niños haciendo las preguntas, y usted también es maestro en la High School de Loyola en Manhattan. ¿Ha inspirado usted el ejemplo de Papa Francisco en la manera que usted enseña a los niños, los jóvenes, digamos? Siempre yo he dicho, y no porque ahora es el Papa Francisco, siempre he dicho que si sigo siendo jesuita y si me gusta ser jesuita y tengo la gracia de haberlo aprendido ahí en Argentina, gracias al Papa Bergoglio y al ambiente que él creó para nosotros. En ese momento éramos 105 en la comunidad, una comunidad de la que nos teníamos que autoabastecer y en la que él como responsable trataba de que nos autoabasteciéramos, y qué sé yo, teníamos por ejemplo 120 chanchos. Y él nos mandaba ahí a los chanchos, pero él también iba, o sea, no es que
daba los trabajos más duros a los otros, él los tomaba. O también me acuerdo tan sencillo como si faltaba o necesitaba el portero un descanso. Él se sentaba y siempre con un libro ahí, pero sentado de portero, él no tiene problema a hacer el oficio más sencillo. Wow. Eso ha inspirado no solamente a usted, sino al mundo entero. Hoy noche, en esta noche en que estamos grabando este programa, usted va a celebrar misa en honor de la Virgen del Cisne en la parroquia de la Asunción. Y me imagino algunos de los televidentes han visto a usted ahí en la Santa Misa. Cuéntenos un poquito de su relación de Peekskill. ¿Cómo llegó a Peekskill? ¿Hace cuántos años? Llegué a Peekskill hace 10 años exactamente. ¿Por qué? Porque tengo un primo que vivía antes en Peekskill, ahora vive en el pueblo vecino de Buchanan. Sí. Entonces fue motivos familiares. En ese sentido, me gusta ser inmigrante también a mí y sentirme como los demás inmigrantes. Y entonces llegué acá, un día vine a visitar a un sacerdote que estaba por acá cerca, el padre Benjamín, y estaba parado frente a la rectoría y ahí pasó usted caminando, entonces y ahí nos pusimos de acuerdo, usted me abrió la puerta de la iglesia de ese día y desde ese día me he quedado con el corazón aquí en Peekskill. Sí, y le tengo que decir la verdad, es igualmente por parte mío, parte de la parroquia, hemos tomado a usted como nuestro propio Padre. Muchísimas gracias, Padre, por haber venido. Y quiero decir a nuestros televidentes de que están siempre bienvenidos a nuestra parroquia de la Asunción. Si quieren más información, llega a nuestra parroquia. Tenemos misa los sábados en la noche a las 7 de la noche. Y si quieren más información, nuestra página de web es www.catholicpeekskill.org. Y cualquier cosa que necesite la iglesia, sepa que estamos a sus órdenes. Gracias, Padre. Tal vez nos puede dar una bendición a nuestros televidentes. Por supuesto, con mucho cariño a todos los que nos están escuchando. Omnipotente y sempiterno Señor, te pedimos que bendigas a todos los que quieren hacer tu voluntad, que nos bendigas especialmente aquí en Peekskill, que nos bendigas con la salud, que nos bendigas con la fe y nos lleves siempre a la vida eterna. Y yo les bendigo a ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches y gracias por estar con nosotros en Catholic Peekskill. Buenas noches.